Hola, doctor Peñarribas. Gracias. Muy buenos días, doctor Lora. Gracias por invitarme a tu interesante programa de orientación en salud para llevar algunas orientaciones a esta teleaudiencia que te sigue. Yo sé que te sigue constantemente tu programa, tu interesante programa de televisión. Gracias por invitarme, Manuel. Gracias a ti por contar con tu presencia y por el tema tan interesante que vamos a tratar hoy, que son los gases intestinales. Y para comenzar, a mí me gustaría que tú me dijeras cuáles son los síntomas que la producción de gases intestinales genera en el tracto digestivo. Bueno, es una buena manera de comenzar este tema de los gases intestinales que antes de pasar directamente a contestar tu pregunta, quisiera permitirme un minuto para introducir este tema y decir lo siguiente. El tema de los gases, doctor Lora, suscita hilaridad, tiende a provocar risa cuando se habla de los gases, pero es un problema muy interesante, diríamos, en la práctica médica porque mucha gente tiene que buscar ayuda por síntomas causados por los gases en el estómago y los intestinos y tenemos una dificultad y es que el manejo de esta problemática en términos medicamentosos y farmacológicos no es muy eficiente, no es muy eficaz. Y tenemos que lidiar con un problema con varias aristas, orientar el paciente en varios aspectos relacionados con la salud. Así que el tema de los gases, por la frecuencia, reitero, con que obliga al paciente a buscar ayuda médica, es un tema de interés. Contestando tu pregunta, Lora, debo decirte que son tres básicamente las manifestaciones clínicas de los gases cuando provocan síntomas, porque lógicamente hay que decir que todos tenemos gas en nuestra vía digestiva, tanto en el estómago como en los intestinos, pero un gas que no nos causa problemas normalmente. Cuando el paciente tiene síntomas, y sobre todo cuando son muy persistentes o severos, entonces busca la ayuda médica. ¿Cuáles son las manifestaciones? Una es eructos muy abundantes, muy frecuentes, muy sonoros sobre todo. Así que el tema de los eructos es parte del problema. Otra manifestación es lo que acusan los pacientes cuando se sienten cuando perciben tener mucho gas en los intestinos. Ellos hablan de una sensación de crecimiento abdominal, de sofocación, de llenura o de distensión, que muchas veces es más subjetiva que real. Usted no alcanza a apreciar objetivamente que esa persona tiene el vientre aumentado, pero percibe que se siente lleno, crecido, sofocado. Se dan unos golpecitos y dicen que suena como tambora. Que suena como tambora. Y la otra manifestación, la tercera, es la flatulencia, que es lo que a veces obliga al individuo, a la persona, al paciente, a incluso socialmente un poco alejarse de la gente, por lo que te decía al inicio. El tema de los gases tiene un punto que crea vergüenza en el ser humano, porque a nadie le gusta que le escuchen sonar sus intestinos. Cuando sus intestinos le suenan, usted trata de alejarse. Entonces, cuando el problema de los gases, especialmente la flatulencia, que es la otra manifestación, que se define como un exceso de expulsión de gases a través del ano, un exceso de flatos. En el lenguaje más refinado se habla de pedos a los flatos. Bueno, esa es la otra manifestación, expulsar un exceso de gases a través del ano y esa es la flatulencia. Ahí están los tres. Hay un nombre folclórico para los pedos que es el follón de Yamasá. Y tiene hasta un valor literario porque hay una obra por ahí, el follón de Yamasá, que así se llama. Así es. Los gases es un concepto fisiológico de producción normal en el tracto gastrointestinal. O sea, ¿todo el mundo produce gases? Es correcto. La respuesta es afirmativa, Manuel. Todos tenemos una determinada cantidad de gas, tanto en el estómago como en los intestinos. Ahora, la cantidad de gas que manejamos en la vía digestiva es muy variable. Se han hecho estudios y se estima que va de 500 mililitros, 500 cc, pero el rango es muy largo, muy grande, puede llegar hasta 1500 cc. La cantidad de gas que se considera normal sin provocar síntomas.
Así que los gases es un concepto fisiológico, como acabas de comentar. ¿Por qué tenemos gas en la vía digestiva? Tiene una gran lógica. La vía digestiva está conectada al medio ambiente externo a través de la boca y del ano. Eso por un lado. Y por el otro ingerimos alimentos, de eso vamos a hablar más adelante con detalle, que provocan gas a la hora que lo ingerimos. A la hora que son fermentados en el intestino ciertos alimentos, aparece el gas. Así que tenemos gas normalmente. El problema es cuando nos causan síntomas. Cuando sentimos que la calidad de vida se nos altera por los síntomas que mencionábamos hace algunos minutos. El gas es un concepto normal, todos tenemos. El problema es cuando aparecen los síntomas y sobre todo cuando el paciente tiene que buscar ayuda médica. Que en ese aspecto hay algunos asuntos que quizás convenga decirlos desde ya. ¿Tienen más gas en su intestino la gente que se queja de síntomas? ¿Los que tienen eructos en exceso? ¿Los que se quejan de distensión? ¿O los que tienen un exceso de flatos? Bueno, los estudios demuestran que la mayoría de esa gente no tienen más cantidad de gas en su intestino. Y es un problema que se asocia con sensibilidad en su intestino. Son personas que tienen una mayor sensibilidad para el manejo de la cantidad normal de gas. Es un problema de mecánica fisiológica, entonces. De mecánica fisiológica. Has introducido un término muy interesante porque hay distintos estudios que demuestran que mucha de esta gente que se queja de gases tiene un problema de tránsito. Los gases tardan más tiempo de transitar del intestino delgado al grueso y entonces se sienten sofocados. O personas que no les avanza del estómago al intestino delgado en la velocidad que debe hacerse y los regresan como eructos. Entonces son pocos relativamente los pacientes que a la hora de que podamos medir esos gases, van a tener más cantidad de gas. La mayoría no tienen más cantidad de gas. Y de ahí viene la relación que tiene este problema con el colon irritable o intestino irritable, de lo cual he tenido la oportunidad de hablar en tu programa. El colon irritable es una condición sumamente frecuente. Son personas que se quejan de dolor abdominal, de sensación de distensión, que les cambia el patrón evacuatorio y que con frecuencia tienen también el tema de los gases. Se sienten sofocados, distendidos, perciben que expulsan más gases, porque está el otro asunto, Manuel. Hay gente que expulsa la cantidad que se considera normal de gas por día a través del ano y se sienten mal. Podrías preguntarme, ¿está cuantificado cuánto debemos expulsar de gas por el ano? Bueno, se ha estudiado también. Claro que está cuantificado. ¿Y cuánto debe expulsarse ¿Cuánto debe expulsarse de gas por el ano? Promedio alrededor de 10 expulsiones al día. Que deben ser silenciosas. En lo posible. En lo posible. Deben ser silenciosas. Para evitar el problema social. Para evitar el problema social. Pero, y deben ser vegetativas. O sea, tú expulsas esa cantidad de gases intestinales 10 veces al día y tú no la percibes. La mayor parte de las veces no las percibes. No la percibes. Pero el rango también es un tanto amplio porque se considera que hasta 20 veces al día es normal todavía. Y ahí es que voy a lo que te planteaba o a lo que les planteaba a los amigos teleaudientes. Hay gente que expulsando la cantidad normal de flatos se sienten incómodos, se sienten mal, pero eso es fisiológico. Pero la expulsión normal de flato la mayoría de las veces es imperceptible e insonora. La mayoría de las veces es así. O sea, nosotros podemos estar aquí sentados y podemos estar expulsando de manera fisiológica flatus que no son sonoros. Que no son sonoros, pero son perceptibles la mayoría. Porque usted puede controlar hasta la salida de gas. Hay unos sensores en el ano que le permiten a usted retener el gas si el momento no es socialmente adecuado. Así que la mayoría no son sonoros, pero la gran mayoría sí son sensibles. Entonces, ya ves cómo el tema del gas intestinal envuelve situaciones que involucran la parte social del individuo, su parte psicológica también. Porque a veces cuando no podemos nosotros, con las medidas que rutinariamente manejamos en la consulta, a veces tenemos que ayudarnos de los psicólogos, doctor Lora. Okay. A veces es necesario que el paciente
busque ayuda en salud mental, porque muchos de estos pacientes están muy estresados. La ansiedad, el estrés, hace que el individuo trague aire de forma inconsciente. Y ese es el otro problema de la Ese es el otro problema. Tú hablaste de la expulsión de los gases a nivel intestinal, de los gases normales que fisiológicamente nosotros producimos. ¿Esa es la única salida fisiológica normal o yo puedo de manera imperceptible botar gases por el tracto gástrico superior, por la boca? ¿O los eructos son una expresión patológica de la expulsión de los gases? Bueno, esa es la parte, ese es el capítulo eructos, porque cuando hablamos de eructos, lo que estamos diciendo es que el individuo está expulsando un exceso de gas desde el estómago. Los gases en el estómago, cuando se manifiestan como eructos. Entonces, con el tema de los eructos, ahí tenemos que detenernos un momentito. Hay gente que va a buscar ayuda porque entiende que está eructando en exceso. Y hay que decir que cuando usted ingiere alimentos, es normal que durante la comida, un poco después, usted expulse algunos gases. Eso es normal. Eructar de manera no muy sonora y poca cantidad de gas después o durante la comida, eso es normal. Ahora, ¿cuándo son problemas? Cuando se vuelve muy seguido, cuando los eructos son muy frecuentes, pero sobre todo cuando son muy sonoros. Hay gente que eructa de una forma imprudente, vamos a decirlo de alguna forma, porque es muy sonoro el eructo, es muy fuerte. ¿Qué hay detrás de todo eso? Se ha investigado también. ¿Por qué la gente eructa más? Bueno, eructa más porque no mastica bien los alimentos, eructa más porque come muy rápido, eructa más porque tiene una pieza dentaria que le queda floja y de manera inconsciente con la pieza floja está tragando aire. Eructa más porque se pasa buena parte del día con una goma de mascar en la boca, con chicle, para mencionar la marca clásica. Así que todos esos son factores que de pronto lo pueden llevar a usted a expulsar un exceso de aire en forma de eructos. Pero todavía más, doctor Lora, está el paciente que eructa en exceso porque traga aire y luego los expulsa. Oiga, y lo hace de forma consciente. Traga aire y luego los expulsa de forma sonora. ¿Dónde está el origen de ese problema? Hay gente que se dio cuenta que expulsando el gas sentían mejoría de ciertas molestias y después aprendieron a eructar y se vuelven eructadores. Y ahí viene un problema de un manejo consciente de tragar aire y luego expulsarlo en forma de eructo, que socialmente no es muy aceptable el asunto. Entonces, estas personas que eructan en exceso y que son de los que tragan aire para luego eructarlo, esas personas hay que sentarse con ellos a orientarlos. No se debe tragar tanto aire en forma consciente para después echarlo de forma sonora, porque eso socialmente es un problema y al propio individuo le causa una situación. No te mencioné también que hasta ingerir líquido con un sorbete, eso aumenta la cantidad de aire que llevas al intestino. Ya te hablaba del estrés, de la ansiedad. La gente ansiosa traga mucho aire sin darse cuenta. Entonces el tema en la parte de los eructos en exceso conlleva una serie de factores en los cuales tenemos que orientar a la gente. ¿El roncador tiene capacidad de eructar más que el paciente que no ronca? ¿El roncador traga más aire? Se ha estudiado también y definitivamente sí. El paciente, la persona que tiene una respiración muy sonora por las noches, el que ronca, que a veces incluso es tema que debe ser manejado médicamente porque puede comprometer hasta la fisiología respiratoria, se sabe que esas personas también tragan más aire y tienden a ser más eructadores, si cabe el término, que la gente que no tiene problemas de ronquidos nocturnos. Ingerir bebidas gaseosas con o sin alimento pueden generar más eructos, o ingerirla con los alimentos genera más eructos que ingerirla sin los alimentos, como refresco, bebidas espumantes, la cerveza. Efectivamente es la otra parte que se me escapó comentarlo. Cuando usted ingiere bebidas carbonatadas que tienen gas a presión, usted también está llevando más aire a su vía digestiva.
entonces caemos en una trampa. ¿Por qué? Porque hay gente que usted los escucha decir, me voy a tomar una Coca-Cola, por ejemplo, por mencionar una marca, me voy a tomar un refresco gaseoso para expulsar un poco de aire. Esa es una trampa. Están consumiendo una bebida que tiene gas a presión, que cuando la ingiere está llevando más aire a su estómago. Y cuando lo eructa, pensando que está sacando gas, es gas que ya ha entrado con la bebida. No es aconsejable consumir muchas bebidas gaseosas, y especialmente si usted es una persona que tiene problemas de gases, no debe consumirlo. Y de las bebidas alcohólicas, has mencionado una parte interesante. El que tiene problemas de gases debe evitar bebidas fermentadas como la cerveza. La cerveza tiene los más... espumantes. Y los espumantes, las maltas, porque tienen gas a presión. La cerveza, por ejemplo, tiene que ver con un cereal, con la cebada. Y esa es una bebida que si usted tiene problemas de gases debe evitarla. Si usted tiene problemas de gases y no tiene contraindicación para tomar alcohol, porque esa es la otra parte, usted debe consumir en forma moderada vino o bebidas alcohólicas que no sean fermentadas, como el ron o el whisky, siempre en cantidad moderada. No podemos venir a decir aquí que es saludable. Que dijimos. Exacto. Que hay que Claro. que beber eso es saludable. No, claro que no, de ninguna manera. Pero si usted tiene gases, evite la cerveza, que le va a dar más gases, y evite las maltas.